Después de la Primera Guerra Mundial, el cine ya había alcanzado enorme consistencia y pronto se dio la consolidación de una gran industria. Estamos en los locos años 20. En esta segunda parte estudiaremos también el esplendor artístico del film mudo, concretamente las primeras corrientes. Comenzaban así los movimientos cinematográficos y la evolución del séptimo arte la vamos a contemplar a través de sus principales escuelas. El cine alemán tomó cuerpo industrial cuando se constituyó la productora UFA en 1917. Impulsada por Erich Pommer, contaría con el patrocinio del gobierno germano y la ayuda económica de las grandes firmas. Era el nacimiento del expresionismo alemán, cuya inauguración fílmica vendría de manos de la película que tienen en pantalla. Realizada por Robert Wien, narra la historia del doctor Caligari, hipnotizador que obliga a su médium, el sonámbulo César, a cometer una serie de crímenes y fechorías. Pero al final se trata del sueño de un loco que ha confundido al director del manicomio con Caligari, personaje inolvidable que encarna el actor Werner Krauss. En esta obra maestra colaboraron algunos de los más significativos autores del movimiento expresionista: Walter Reinan, Hermann Ward y Walter Rohrig, arquitectos y pintores famosos. Mientras que en el Golem colaboró otro animador de la Bauhaus, Hans Polfing, arquitecto del Gran Teatro de Berlín. Basado en la novela de Gustav Meyrink, cuenta una leyenda checa del siglo XVI sobre cierta figura de arcilla creada por el rabino Loew para salvar a su pueblo. Interpretado por el propio correalizador Paul Wegener, teórico asimismo del séptimo arte, su personaje influyó en el Frankenstein de James Whale y en el posterior género fantástico de la Universal. El expresionismo cinematográfico cabría definirlo como una corriente estética que intenta la evasión hacia los sueños, las pesadillas, huyendo de la triste realidad de la posguerra y dando a luz películas en que los conceptos filosóficos son mezclados con el onirismo, lo terrorífico y el sadismo, de forma extravagante, pero de gran calidad fílmico-artística. Nosferatu el vampiro, versión de la novela de Bram Stoker, Conde Drácula, donde relata las desventuras del empleado de un agente de negocios que hacia 1830 se adentra en los Cárpatos y se encuentra con el famoso vampiro, quien a su vez se enamora de su esposa. El decorado cobra gran importancia, junto con la iluminación y la expresividad de los personajes, lo cual ofrece un significado simbólico e incluso con premoniciones de carácter político. Como sucede, por ejemplo, en este importante film de Fritz Lang,
Metrópolis, que no solo sintetiza las corrientes estéticas de la época, incluida el futurismo, sino que apunta la ideología nacional socialista. Con un guión de la ideólogo nazi Thea von Harbou, es una profecía de los tiempos futuros. Se muestra una raza de amos que oprimen a un pueblo de esclavos. Sometidos estos en una ciudad subterránea, se rebelan contra el genio científico que los domina y llegan a un entendimiento solidario. Sin embargo, su realizador, que antes estudió arquitectura y fue pintor, tendría que emigrar de Alemania con la llegada de Hitler al poder. Dentro del movimiento expresionista se han englobado por error otras películas famosas que pertenecen a diversas tendencias germanas. Tal es el caso del presente film del mismo Fritz Lang, Los Nibelungos, enclavada mejor en la corriente porromántica, del cual ofrecemos una secuencia del episodio titulado La muerte de Sigfrido, precisamente cuando éste vence al terrible dragón, que era manejado desde su interior por 3 hombres. Las otras tendencias son las del cine espectáculo, de aventuras, evasión, el célebre Kammerspielfilm, inspirada en el teatro de cámara de Reinhardt, a la que pertenece esta obra maestra de Murnau, El Último, junto a la corriente realista y el cine realizado por los sindicatos de la República de Weimar. Veamos secuencias de 2 películas clave de Frederick Wilhelm Murnau. Basado en las obras de Goethe y Marlowe y en viejas leyendas germánicas, reinterpreta formalmente el mito de Fausto, que incorpora el actor Gösta Ekman, quien vende su alma al diablo a cambio de su juventud. Mefistófeles es encarnado por Emil Jannings. Murnau también emigró a Estados Unidos al final de la década, realizando en Hollywood una pieza magistral, Amanecer, con George O'Brien y Janet Gaynor como protagonistas. Relata la tragedia de un campesino que, seducido por una forastera, decide asesinar a su propia esposa. El estilo expresionista de Murnau, fallecido en 1931, se dejaría notar en esta popular obra de Hermann Sudermann, El viaje a Tilsit, escrita para el cine por otro de los pioneros y maestros del movimiento fílmico germano, Karl Mayer. En estos planos se aprecia un notable avance en el lenguaje cinematográfico. Empezaba una nueva era. Paralelamente a la edad de oro del cine alemán, se revelaron los países escandinavos. Suecia por medio de la productora Svenska y Dinamarca a través de la Nordisk. Aquí vemos a la actriz Asta Nielsen en el papel de Hamlet. El cine danés comenzó imitando los dramas mundanos y al film de reconstrucción histórica italianos, apareciendo las Vamp como herederas de la moda latina. Algunas estrellas, como Teda Bara y la centroeuropea Pola Negri, emigraron a los Estados Unidos contratadas por la meca del cine.
El maestro indiscutible del cine danés fue Carl Theodor Dreyer. Su cine místico, religioso y trascendente hasta invitar a la meditación, junto a su singular estilo narrativo de gran rigor y sencillez formal, hacen de Dreyer un artista inimitable. Veamos imágenes de su obra maestra del mudo, La Pasión de Juana de Arco. Este largo traveling durante el proceso de la Santa Francesa, quemada en la hoguera en 1431 y canonizada por la Iglesia en 1919, da la medida de su arte. Interpretada por María Falconetti, se trata de un oratorio cinematográfico, donde su simbolismo es una imagen del alma y de la condición humana. Con esta película, Dreyer revolucionó la estructura del lenguaje fílmico, la sintaxis tradicional, como puede verse por este encadenamiento ininterrumpido de primeros planos, miradas, temblor de labios e incluso pestañeo de los protagonistas. Por otra parte, la cinematografía sueca cobró fuerza al concluir el conflicto bélico mundial, especialmente de la mano de los actores Victor Sjöström y Moritz Stiller, quienes trabajaron como realizadores y se transformaron en maestros de la cinematografía de su país. Aquí lo vemos en esta pieza maestra de Stiller, El tesoro de Arne, que relata, basándose en la novela de Selma Lagerlöf, una historia nacional enclavada en el siglo XVI, cuando los mercenarios escoceses abandonaron Suecia tras una rebelión. Moritz Stiller, al igual de Sjöström, descubriría la importancia del paisaje, característico de la luminosa tierra escandinava, y ambos hicieron de él un personaje más. Observemos este conseguido flashback. Y a continuación, el impresionante traveling lateral.
Victor Sjostrom realizaría La carreta fantasma y su coetáneo Stiller La leyenda de Gösta Berling, película que reveló a la famosa Greta Garbo antes de que los tres se establecieran en Hollywood. Aunque Francia había perdido la primacía del cine mundial tras el monopolio de Pathé Gaumont y la incidencia de la Gran Guerra, en los años 20 resurgió el país galo en el mundo cinematográfico gracias a la primera vanguardia. Se trata del movimiento impresionista, claramente opuesto a la escuela alemana, que ensaya nuevas formas en el séptimo arte. Estamos visionando imágenes de uno de los films más célebres del vanguardismo francés. Narra la tragedia del poeta pacifista Jean Diaz durante la Guerra del 14. Es muy famosa esta escena onírica final, cuando se levantan los muertos gritando: «Yo acuso». Realizado por el maestro Abel Gance, dentro de la estética de esa corriente creadora como La Rueda, dio a luz poco después su obra clave. Napoleón. Superproducción que sería el primer ensayo de Polivisión, utilizando la triple pantalla. Aquí juega con la yuxtaposición de imágenes en acciones simultáneas y apoyadas por las sobreimpresiones y varias bandas sonoras. Fue el gran precursor del cinerama. Con un tema de fondo español, Henry Roussel puso en pantalla otra película vanguardista, Violetas Imperiales, que cuenta la historia de una gitana encumbrada como artista en la corte del emperador Napoleón III y Eugenia de Montijo. Interpretada por la famosa cupletista Raquel Meyer, a quien vemos en pantalla, esta versión tuvo un remake sonorizado en 1932 y fue realizado por la Albatros, productora de los emigrados rusos en París. Paralelamente al movimiento impresionista, cabe situar, por tanto, a las producciones de este grupo de rusos blancos que, instalados en los estudios de Montreuil de la Pathé, se uniría a la vanguardia francesa. Realizan cintas tan importantes como El brasero ardiente, que tenemos en escena, donde se relatan los sueños de una mujer a la que se le aparecen tres personajes. Dirigida e interpretada por el actor Iván Mushkin y teniendo como partener a su esposa, Nathalie Lysenko, mezcla el onirismo con la realidad e imita irónicamente los temas que estaban de moda por aquellos años. Otro autor vanguardista, Jean Epstein, realizaría para la firma Albatros y el propio Mushkin un film sorprendente, El León de Mongolia. Narra las desventuras de un exiliado príncipe mongol. Aquí le vemos durante el rodaje de una película a bordo, que se enamora de una actriz de cine, pero al descubrir que es su hermana, regresa triunfante a su nación. Este film, coprotagonizado también por la Lysenko, pese a la fuerte personalidad de Epstein, quien brindaría después la caída de la casa Usher, conservó el exotismo, la originalidad y el estilo de los emigrados rusos. Sin embargo, otros autores galos surgirían en esa época de experimentación y esplendor artístico. El más importante, presente en la segunda vanguardia, sería el asimismo teórico René Clair. Este maestro, tras sus cortos París dormido, Entreacto y El viaje imaginario,
se impuso con el largometraje Un sombrero de paja de Italia, con la misma productora, Albatros. Se trata de una comedia de enredo, basada en la pieza escénica de Eugène Labiche y Marc Michel, en torno al insólito sombrero italiano que desaparece el día de la boda del protagonista. A René Clair lo encontraremos en los primeros años del sonoro como uno de sus innovadores. Estábamos aproximándonos al final de la década cuando surgió una nueva generación en el cine francés. Entre sus componentes cabe destacar a Julien Duvivier. Aquí vemos imágenes de una de sus primeras películas, según la pieza de Henri Bataille. Interpretada por Maria Giacobini, la veterana diva italiana, Duvivier se convertiría después en un notable director de actores y captador de ambientes. En Maman Colibrí cuenta una historia de amor apasionado. Apreciemos la riqueza expresiva de esta secuencia. Veamos la evolución del lenguaje fílmico. Cómo se salta de un impresionante plano general a un plano medio, para acabar con un picado. El cambio en la sintaxis del cine se observaría aún más en la escuela soviética. Dziga Vertov dio a luz en 1922 su Cine Ojo. Concede todo el poder expresivo a la cámara tomavistas y el montaje de las imágenes cobra un sentido ideológico determinado. El mismo año, Lev Kuleshov desarrollará en su laboratorio experimental otras experiencias sobre el montaje, apartando al film de la literatura y el teatro. Al tiempo que se funda en Petrogrado la célebre FEX, fábrica del actor excéntrico, a la que pertenece esta película. Apareció en la lista cinematográfica la tríada de la escuela soviética, Eisenstein, Pudovkin y Dovzhenko, quienes desarrollarían sistemáticamente las teorías de sus predecesores y cineastas coetáneos. El principal teórico y clásico fue realmente Sergei Mikhailovich Eisenstein. Este cineasta ruso, que hizo del montaje la esencia del cine, enriqueció el lenguaje fílmico con su concepción interna de las escenas, produciendo secuencias antológicas por su juego de símbolos, luces y fuerza arrolladora. Vamos a ver la archifamosa secuencia de la escalinata de Odessa, perteneciente a esa obra imperecedera que se titula El acorazado Potemkin. Con una duración original de 6 minutos y 165 planos, Eisenstein dio una lección artística que todavía se estudia en las escuelas de cine de todo el mundo.
En esta cinta, Einstein insiste sobre una de sus aportaciones más significativas, la metáfora visual, y desarrolla el montaje de atracciones, montaje intelectual que le sería criticado por el sistema, ya que la gente no lo entendía. Su siguiente film, Octubre, basado en el relato de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, no consigue el rigor cinematográfico del Potemkin. Este film panfleto acerca de la Revolución de 1917 fue realizado por encargo del Partido Comunista para conmemorar la victoria bolchevique. El Soviet Supremo, la industria del cine estaba nacionalizada por Lenin desde 1919, hizo cortar a Eisenstein las escenas en que aparecía Trotsky. Vsevolod Pudovkin le seguiría en categoría creadora. También en sus relatos épicos revolucionarios, el protagonista era la colectividad y el montaje la base de su cine. En cuanto a sus métodos de trabajo, pueden tomarse como referencia el contraste, la simultaneidad, las acciones paralelas y la asociación. Más desigual que sus colegas y censurado como ellos, ese poeta de la imagen que fue Alexander Dovzhenko tuvo un sentido más pictórico del séptimo arte. Aquí vemos una significativa escena de Arsenal. El protagonista será acribillado pero continuará caminando hacia adelante. No obstante, los Estados Unidos de América respondieron al despertar europeo de posguerra construyendo una gran industria. Hollywood, pequeña localidad californiana, se transformó en la meca del cine y se fundaron las grandes empresas productoras. De ahí que surgieran cineastas de la importancia de Cecil B. DeMille, heredero de las reconstrucciones históricas y del género bíblico europeos. Popular realizador que cultivaría además el western, la comedia de costumbres y el melodrama. Asimismo, aparecieron maestros como Robert Flaherty, poeta de la imagen, sencillo y primitivo, quien desarrolló el documental novelado. Estamos contemplando uno de sus films clave, Nanook el Esquimal, donde se sintetiza su postura y estilo creadores, la mirada tierna hacia el hombre y la naturaleza. Explorador del Gran Norte canadiense desde 1910, Flaherty filmó esta película en la bahía de Hudson, captando los actos cotidianos de una familia esquimal.
Con todo, en esos años de esplendor y también de escándalo en el mundillo frívolo hollywoodense, llegarían diversos cineastas y actores europeos contratados por la gran meca del cine. Aquí tenemos a uno de ellos, Erich von Stroheim, en Un plano de esposas frívolas, 1922. Pero su culmen a nivel creador fue con Avaricia, que consolidó el relato cinematográfico virtualmente continuo. Otros emigrados europeos triunfaron por aquellos años en América, como por ejemplo el maestro Lubitsch. Cultivador del vodevil y de la comedia brillante, con doble intención crítico-satírica. Estamos visionando imágenes de esta conocida obra de Oscar Wilde que Lubitsch sabría recrear con su toque característico. Ahora vemos al actor norteamericano Ronald Colman, uno de los grandes galanes de aquella época. Observemos también la importancia de las miradas y el avance en la narrativa fílmica. Ernest Lubitsch influiría en otros realizadores de origen judío, Billy Wilder y Otto Preminger. Vienés como los anteriores, Joseph von Sternberg se llevó a Hollywood a la actriz Marlene Dietrich. Aquí les vemos junto a Eisenstein. Sternberg, antes del Ángel Azul, triunfó en la meca del cine con dos retratos sobre cierto status USA del momento. Nos referimos en esos últimos años del film mudo a La Ley de Lampa, Underworld, 1927, y al que estamos visionando en pantalla. En los muelles de Nueva York, narra la vida de un obrero portuario quien salva a una muchacha que se ha tirado al agua y se casa con ella. Famosa escena de las brumas. En esta cinta se aprecian claras influencias del Kammerspiel, teatro de cámara, germano. Por otro lado, el género western también cobraría auge durante los primeros años 20 con clásicos inolvidables. Así, pronto el héroe Tom Mix, a quien veremos cabalgando, iba a ser sustituido por epopeyas que estaban más unidas a la historia de los Estados Unidos. Tenemos imágenes de dos películas de James Cruise, La caravana del Oregón o Hacia el oeste, donde el decorado natural da una grandeza tumultuosa a la colonización del Far West. El Correo de la Unión relata el intento de secesión de California para anexionarse con México y el estado de Sonora. Sin embargo, aún superaría más estas creaciones el maestro John Ford, uno de los más grandes cineastas de la historia del séptimo arte. Contemplemos esta secuencia de una de sus obras mayores de la etapa muda, El caballo de hierro, donde a través de una sencilla trama sentimental que protagonizan George O'Brien y Mac Bellamy, ilustra el establecimiento del primer ferrocarril transcontinental en Estados Unidos. Con John Ford
el género western se elevó a la categoría artística, representando para los americanos lo que La canción de Rolando para los franceses. Género que contó con films de episodios tan populares como el que tenemos en pantalla. El serial Hacia el abismo, aparecían 2 capítulos por semana. Fue muy famoso el titulado Drama en la locomotora, donde junto a un ritmo trepidante cabe destacar sus logradas maquetas. También fue en esa época de oro del cine mudo cuando aparecieron muchas stars, figuras fulgurantes de la pantalla silente admiradas por el público mundial. En imágenes, uno de los más célebres, Douglas Fairbanks. Este gran actor había fundado con Mary Pickford, la llamada novia de América, Chaplin y Griffith, la firma United Artists. Le estamos viendo en 2 películas de acción. Otro galán de éxito sería John Barrymore, al que contemplamos junto a Mary Astor en sendos films de aventuras propios de aquellas fechas. Sin olvidarnos de tantos rostros famosos que pasaron por el firmamento de Hollywood con pleno fulgor. Lillian Gish, Marion Davies, La Perla Blanca, John Gilbert, Lon Chaney, Marlene Dietrich, rival de Greta Garbo, Mae Murray, Rodolfo Valentino. Se daba entonces la fabricación de estrellas para hacer soñar a los espectadores de todo el mundo. Fue el primer Star System del cinematógrafo, apoyado por un buen lanzamiento publicitario. Con ello, el cine americano llegaría a dominar al mercado, batiendo los récords taquilleros de allende las fronteras. No obstante, tuvo que producirse el crack del 29, la célebre bancarrota de Wall Street, para que el arte fílmico mundial tomara nuevos derroteros. Pero eso forma parte de otra historia. Después de la Primera Guerra Mundial, el cine ya había alcanzado enorme consistencia y pronto se dio la consolidación de una gran industria. Estamos en los locos años 20. En esta segunda parte estudiaremos también el esplendor artístico del film mudo, concretamente las primeras corrientes. Comenzaban así los movimientos cinematográficos y la evolución del séptimo arte la vamos a contemplar a través de sus principales escuelas. El cine alemán tomó cuerpo industrial cuando se constituyó la productora UFA en 1917. Impulsada por Erich Pommer, contaría con el patrocinio del gobierno germano y la ayuda económica de las grandes firmas. Era el nacimiento del expresionismo alemán, cuya inauguración fílmica vendría de manos de la película que tienen en pantalla. Realizada por Robert Vien, narra la historia del doctor Caligari,
hipnotizador que obliga a su medium, el sonámbulo César, a cometer una serie de crímenes y fechorías. Pero al final se trata del sueño de un loco que ha confundido al director del manicomio con Caligari, personaje inolvidable que encarna el actor Werner Krauss. En esta obra maestra colaboraron algunos de los más significativos autores del movimiento expresionista: Walter Reinan, Hermann Ward y Walter Rohrig, arquitectos y pintores famosos. Mientras que en el Golem colaboró otro animador de la Bauhaus, Hans Polfing, arquitecto del Gran Teatro de Berlín. Basado en la novela de Gustav Meyrink, cuenta una leyenda checa del siglo XVI sobre cierta figura de arcilla creada por el rabino Loew para salvar a su pueblo. Realizaría La carreta fantasma y su coetáneo Stiller, La leyenda de Gösta Berling, película que reveló a la famosa Greta Garbo antes de que los tres se establecieran en Hollywood. Aunque Francia había perdido la primacía del cine mundial tras el monopolio de Pathé Gaumont y la incidencia de la Gran Guerra, en los años 20 resurgió el país galo en el mundo cinematográfico gracias a la primera vanguardia. Se trata del movimiento impresionista, claramente opuesto a la escuela alemana, que ensaya nuevas formas en el séptimo arte. Estamos visionando imágenes de uno de los films más célebres del vanguardismo francés. Narra la tragedia del poeta pacifista Jean Diaz durante la Guerra del 14. Es muy famosa esta escena onírica final, cuando se levantan los muertos gritando: "Yo acuso". Realizado por el maestro Abel Gance, dentro de la estética de esa corriente creadora como La Rueda, dio a luz poco después su obra clave. Napoleón. Superproducción que sería el primer ensayo de Polivisión, utilizando la triple pantalla. Aquí juega con la yuxtaposición de imágenes en acciones simultáneas y apoyadas por las sobreimpresiones y varias bandas sonoras. Fue el gran precursor del cinerama. Con un tema de fondo español, Henry Roussel puso en pantalla otra película vanguardista, Violetas Imperiales, que cuenta la historia de una gitana encumbrada como artista en la corte del emperador Napoleón III y Eugenia de Montijo. Interpretada por la famosa cupletista Raquel Meyer, a quien vemos en pantalla, esta versión tuvo un remake sonorizado en 1932 y fue realizado por la Albatros, productora de los emigrados rusos en París. Paralelamente al movimiento impresionista, cabe situar, por tanto, a las producciones de este grupo de rusos blancos que, instalados en los estudios...
Observemos este conseguido flashback. Y a continuación, el impresionante traveling lateral. Victor Sjostrom realizaría La carreta fantasma y su coetáneo Stiller La leyenda de Gösta Berling, película que reveló a la famosa Greta Garbo antes de que los tres se establecieran en Hollywood. Aunque Francia había perdido la primacía del cine mundial tras el monopolio de Pathé Gaumont y la incidencia de la Gran Guerra, en los años 20 resurgió el país galo en el mundo cinematográfico gracias a la primera vanguardia. Se trata del movimiento impresionista, claramente opuesto a la escuela alemana, que ensaya nuevas formas en el séptimo arte. Estamos visionando imágenes de uno de los films más célebres del vanguardismo francés. Narra la tragedia del poeta pacifista Jean Díaz durante la Guerra del 14. Es muy famosa esta escena onírica final, cuando se levantan los muertos gritando: "Yo acuso". Realizado por el maestro Abel Gance, dentro de la estética de esa corriente creadora como la rueda, cuando surgió una nueva generación en el cine francés. Entre sus componentes cabe destacar a Julien Duvivier. Aquí vemos imágenes de una de sus primeras películas, según la pieza de Henri Bataille. Interpretada por Maria Giacobini, la veterana diva italiana, Duvivier se convertiría después en un notable director de actores y captador de ambientes. En Maman Colibrí cuenta una historia de amor apasionado. Apreciemos la riqueza expresiva de esta secuencia. Veamos la evolución del lenguaje fílmico. Cómo se salta de un impresionante plano general a un plano medio, para acabar con un picado. El cambio en la sintaxis del cine se observaría aún más en la escuela soviética. Dziga Vertov dio a luz en 1922 su Cine Ojo. Concede todo el poder expresivo a la cámara tomavistas y el montaje de las imágenes cobra un sentido ideológico determinado. El mismo año, Lev Kuleshov desarrollará en su laboratorio experimental otras experiencias sobre el montaje, apartando al film de la literatura y el teatro. Al tiempo que se funda en Petrogrado la célebre FEX, fábrica del actor excéntrico, a la que pertenece esta película, apareció en la liza cinematográfica la tríada de la escuela soviética: Eisenstein, Pudovkin y Dovzhenko, quienes desarrollarían sistemáticamente las teorías de sus predecesores y cineastas coetáneos. El principal teórico y clásico fue realmente
Sergei Mikhailovich Eisenstein. Este cineasta ruso, que hizo del montaje la esencia del cine, enriqueció el lenguaje fílmico con su concepción interna de las escenas, produciendo secuencias antológicas por su juego de símbolos, luces y fuerza arrolladora. Vamos a ver la archifamosa secuencia de la escalinata de Odessa, perteneciente a esa obra imperecedera que se titula El acorazado Potemkin. Con una duración original de 6 minutos y 165 planos, Eisenstein dio una lección artística que todavía se estudia en las escuelas de cine de todo el mundo. El estilo expresionista de Murnau, fallecido en 1931, se dejaría notar en esta popular obra de Hermann Sudermann, El viaje a Tilsit, escrita para el cine por otro de los pioneros y maestros del movimiento fílmico germano, Karl Mayer. En estos planos se aprecia un notable avance en el lenguaje cinematográfico. Empezaba una nueva era. Paralelamente a la edad de oro del cine alemán, se revelaron los países escandinavos. Suecia por medio de la productora Svenska y Dinamarca a través de la Nordisk. Aquí vemos a la actriz Asta Nielsen en el papel de Hamlet. El cine danés comenzó imitando los dramas mundanos y al film de reconstrucción histórica italianos, apareciendo las Vamp como herederas de la moda latina. Algunas estrellas, como Teda Vara y la centroeuropea Pola Negri, emigraron a los Estados Unidos contratadas por la meca del cine. El maestro indiscutible del cine danés fue Carl Theodor Dreyer. Su cine místico, religioso y trascendente hasta invitar a la meditación, junto a su singular estilo narrativo de gran rigor y sencillez formal, hacen de Dreyer un artista inimitable. Veamos imágenes de su obra maestra del mudo, La Pasión de Juana de Arco. Este largo traveling durante el proceso de la Santa Francesa, quemada en la hoguera en 1431 y canonizada por la Iglesia en 1919, da la medida de su arte. Interpretada por María Falconetti, se trata de un oratorio cinematográfico, donde su simbolismo es una imagen del alma y de la condición humana. Con esta película, Dreyer revolucionó la estructura del lenguaje fílmico, la sintaxis tradicional, como puede verse por este encadenamiento ininterrumpido de primeros planos, miradas, temblor de labios e incluso pestañeo de los protagonistas. Mejor en la corriente por romántica, del cual ofrecemos una secuencia del episodio titulado La muerte de Sigfrido, precisamente cuando éste vence al terrible dragón, que era manejado desde su interior por 3 hombres. Las otras tendencias son las del cine espectáculo, de aventuras, evasión, el célebre Kammerspielfilm, inspirada en el teatro de cámara de Reinhardt, a la que pertenece esta obra maestra de Murnau, El último, junto a la corriente realista y el cine realizado por los sindicatos de la República de Weimar. Veamos secuencias de 2 películas clave de Frederick Wilhelm Murnau.
basado en las obras de Goethe y Marlowe y en viejas leyendas germánicas, reinterpreta formalmente el mito de Fausto, que incorpora el actor Gösta Ekman, quien vende su alma al diablo a cambio de su juventud. Mefistófeles es encarnado por Emil Jannings. Murnau también emigró a Estados Unidos al final de la década, realizando en Hollywood una pieza magistral, Amanecer, con George O'Brien y Jeanette Gaynor como protagonistas. Relata la tragedia de un campesino que, seducido por una forastera, decide asesinar a su propia esposa. El estilo expresionista de Murnau, fallecido en 1931, se dejaría notar en esta popular obra de Hermann Sudermann, El viaje a Tilsit, escrita para el cine por otro de los pioneros y maestros del movimiento fílmico germano, Karl Mayer. En estos planos se aprecia un notable avance en el lenguaje. Y a continuación, el impresionante traveling lateral. Victor Sjöström realizaría La carreta fantasma y su coetáneo Stiller La leyenda de Gösta Berling, película que reveló a la famosa Greta Garbo antes de que los tres se establecieran en Hollywood. Aunque Francia había perdido la primacía del cine mundial tras el monopolio de Pathé Gaumont y la incidencia de la Gran Guerra, en los años 20 resurgió el país galo en el mundo cinematográfico gracias a la primera vanguardia. Se trata del movimiento impresionista, claramente opuesto a la escuela alemana, que ensaya nuevas formas en el séptimo arte. Estamos visionando imágenes de uno de los films más célebres del vanguardismo francés. Narra la tragedia del poeta pacifista Jean Díaz durante la Guerra del 14. Es muy famosa esta escena onírica final, cuando se levantan los muertos gritando: "Yo acuso". Realizado por el maestro Abel Gance, dentro de la estética de esa corriente creadora como La Rueda, dio a luz poco después su obra clave. Napoleón, superproducción que sería el primer ensayo de Polivisión, utilizando la triple pantalla. Aquí juega con la yuxtaposición de imágenes en acciones simultáneas y apoyadas por las sobreimpresiones y varias bandas sonoras. Fue el gran precursor del cinerama. Con un tema de fondo español, Henry Roussel puso en pantalla otra película vanguardista, Violetas Imperiales, que cuenta la historia de una gitana. Esta cinta, Einstein insiste sobre una de sus aportaciones más significativas, la metáfora visual, y desarrolla el montaje de atracciones.
Montaje intelectual que le sería criticado por el sistema, ya que la gente no lo entendía. Su siguiente film, Octubre, basado en el relato de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, no consigue el rigor cinematográfico del Potemkin. Este film panfleto acerca de la Revolución de 1917 fue realizado por encargo del Partido Comunista para conmemorar la victoria bolchevique. El Soviet Supremo, la industria del cine estaba nacionalizada por Lenin desde 1919, hizo cortar a Eisenstein las escenas en que aparecía Trotsky. Vsevolod Pudovkin le seguiría en categoría creadora. También en sus relatos épicos revolucionarios el protagonista era la colectividad y el montaje la base de su cine. Su siguiente film, Octubre, basado en el relato de John Reed, 10 días que estremecieron al mundo, no consigue el rigor cinematográfico del Potemkin. Este film panfleto acerca de la Revolución de 1917 fue realizado por encargo del Partido Comunista para conmemorar la victoria bolchevique. El Soviet Supremo, la industria del cine estaba nacionalizada por Lenin desde 1919, hizo cortar a Eisenstein las escenas en que aparecía Trotsky. Vsevolod Pudovkin le seguiría en categoría creadora. También en sus relatos épicos revolucionarios el protagonista era la colectividad y el montaje la base de su cine.
En cuanto a sus métodos de trabajo, pueden tomarse como referencia el contraste, la simultaneidad, las acciones paralelas y la asociación. Más desigual que sus colegas y censurado como ellos, ese poeta de la imagen que fue Alexander Dovzhenko tuvo un sentido más pictórico del séptimo arte. Aquí vemos una significativa escena de Arsenal. El protagonista será acribillado pero continuará caminando hacia adelante. No obstante, los Estados Unidos de América respondieron al despertar europeo de posguerra construyendo una gran industria. Hollywood, pequeña localidad californiana, se transformó en la meca del cine y se fundaron las grandes empresas productoras. De ahí que surgieran cineastas de la importancia de Cecil B. DeMille, heredero de las reconstrucciones históricas y del género bíblico europeos. La ideólogo nazi Thea von Harbou es una profecía de los tiempos futuros. Se muestra una raza de amos que oprimen a un pueblo de esclavos. Sometidos estos en una ciudad subterránea, se rebelan contra el genio científico que los domina y llegan a un entendimiento solidario. Sin embargo, su realizador, que antes estudió arquitectura y fue pintor, tendría que emigrar de Alemania con la llegada de Hitler al poder. Dentro del movimiento expresionista se han englobado por error otras películas famosas que pertenecen a diversas tendencias germanas. Tal es el caso del presente film del mismo Fritz Lang, Los Nibelungos, enclavada mejor en la corriente porromántica, del cual ofrecemos una secuencia del episodio titulado La muerte de Sigfrido, precisamente cuando éste vence al terrible dragón, que era manejado desde su interior por 3 hombres. Las otras tendencias son las del cine espectáculo, de aventuras, evasión, el célebre Kammerspielfilm, inspirada en el teatro de cámara de Reinhardt, a la que pertenece esta obra maestra de Murnau, El último, junto a la corriente realista y el cine realizado por los sindicatos de la República de Weimar. Veamos secuencias de 2 películas clave de Frederick Wilhelm Murnau. Basado en las obras de Goethe y Marlowe y en viejas leyendas germánicas, reinterpreta formalmente el mito de Fausto, que incorpora el actor Gösta Ekman, quien vende su alma al diablo a cambio de su juventud. Mefistófeles es encarnado por Emil Jannings. Murnau también emigró a Estados Unidos al final de la década, realizando en Hollywood una pieza magistral.